Ecuaciones lineales. Otro tema que nos ocupa precisamente en el desarrollo del temario de las ecuaciones diferenciales son el análisis de ecuaciones diferenciales lineales. Es por lo que vamos a dedicar este video, este análisis, a este tema que se llama Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Ecuaciones lineales en ecuaciones diferenciales. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden? Bueno, es la presentación clara y concisa de la definición utilizando lenguaje matemático preciso pero accesible. Un ejemplo sencillo, un ejemplo concreto es una ecuación diferencial lineal de primer orden como el modelo de crecimiento poblacional dP en dt igual a Kp. Algo que acabamos de analizar en el video anterior. Si no lo han visto, les invito a que lo vean. Explicar el significado de cada término, donde T es el tiempo, P es la población, K es la tasa de crecimiento, y entonces nos lleva precisamente a poder tener una ecuación que nos permita modelar, por ejemplo, una población, un grupo de acceso a un evento, etc. ¿Por qué son importantes las ecuaciones lineales? La importancia entonces de las ecuaciones lineales en la ingeniería nos permiten hacer modelado de circuitos eléctricos, simulación de sistemas mecánicos, análisis de fenómenos térmicos, procesamiento de señales, aplicación en inteligencia artificial, aplicación en redes neuronales. ¿Cuáles son las ventajas? Soluciones analíticas exactas en muchos casos, bases para el estudio de ecuaciones más complejas e interpretación física clara de las soluciones. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Una ecuación diferencial lineal de primer orden relaciona una función desconocida y su primera derivada de forma lineal. Por ejemplo, y' más 2y igual a x cuadrado, que describe, por ejemplo, el crecimiento poblacional con migración. X, y' menos 3y igual al seno de x. Es un circuito de tipo RL, donde tenemos resistencias e inductores. Luego, la ecuación expresa precisamente cómo la tasa de cambio de una variable y' depende de la variable misma y posiblemente de una función independiente x. Recuerden que para estos casos la variable dependiente es y la variable independiente es x. ¿Sí? Muy bien. Ya saben que siempre al final les pongo las referencias donde pueden consultar estos temas más a detalle si tiene alguien duda y quiere consultar. Introducción al método. El método de factor integrante, que es otro de los métodos para la solución de ecuaciones diferenciales.
¿Por qué necesitamos un factor integrante? Explicar de forma intuitiva por qué no todas las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden pueden resolverse directamente por separación de variables, ya lo habíamos explicado hace 2 videos, pero voy a mencionarlo rápidamente. Hay ocasiones en que la separación de variables no es factible o no es fácil, es muy complicada. Entonces, para ese tipo de casos hay que buscar otros métodos. En este caso, el método que se propone es el que se conoce como método del factor integrante. La definición formal del factor integrante. Acuérdense que platicábamos que para la separación de variables, si estaba mezclada la variable independiente con la variable dependiente con factores de potencia o logaritmos o raíces, sería muy difícil separarlos uno de otro porque van a estarse mezclando y combinando. Entonces, en esos casos, no intentemos la separación de variables y busquemos mejor un factor distinto, un método distinto como el factor integrante. Presentar la definición matemática de un factor integrante y su función en la resolución de estas ecuaciones. Un factor integrante, vamos a llamarlo mu x, es una función que al multiplicar ambos miembros de la ecuación diferencial hace que uno de los lados, en este caso el lado izquierdo, se convierta en la derivada de un producto. Entonces, al tener la derivada de un producto, ya se pueden separar las variables, ya se puede independizar las partes de la variable independiente y dependiente y entonces resolver el problema. Ahora, hago la aclaración de que se dice que se multiplican los dos miembros de la ecuación, porque si nosotros ponemos mu de x sobre mu de x es 1, entonces si multiplicamos por 1 no se altera nada el contenido de la ecuación, pero podemos separar en la parte superior y parte inferior y pasar la parte inferior como multiplicando al otro miembro y entonces los dos miembros de la ecuación multiplicados por el mismo factor integrante. Pasos del método. Paso 1. Identificar la forma estándar. O sea, mostrar la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y' de x más p de x y por y de x igual a q de x. Paso 2. Calcular el factor integrante. Explicar cómo calcular mu de x utilizando la fórmula mu de x igual a e a la integral de p de x con respecto a x. Un ejemplo numérico, bueno, es mostrar un ejemplo que concreto, un ejemplo concreto de cómo calcular ese factor integrante. Vamos a hacerlo enseguida. Multiplicar la ecuación por el factor integrante es demostrar cómo al multiplicar esta ecuación original por mu de x se obtiene la nueva ecuación que es la derivada de ese producto. Integramos ambos lados, decíamos, mostramos cómo se integran ambos lados de la ecuación para obtener la solución general. Obtenemos la solución general de esta ecuación y llegamos al resultado deseado. El ejemplo resuelto, por ejemplo, para el generador de inteligencia artificial. Vamos a plantear la ecuación utilizando una herramienta como SimPy o para generar la ecuación diferencial lineal de primer orden como coeficiente aleatorio pero manejable. Ejemplo, y' de x más 2xy por x igual a x cuadrado. Vamos a hacer mostrando cada uno de los pasos del método, aplicando este ejemplo.
calcular el factor integrante, multiplicar la ecuación por el factor integrante, integrar ambos lados de la ecuación y obtener el resultado. Aquí tenemos la gráfica de esta ecuación que tenemos aquí y los pasos para obtenerla. Tenemos identificar P de X y Q de X. Calcular el factor integrante, decíamos, entonces mu de X igual a E a la integral de P de X de X. Multiplicar por la ecuación por mu de X e integrar ambos lados de la ecuación. Para resolver entonces Y' más 2Y igual a X al cuadrado paso a paso. Este lo vamos a ver en un momento más en un ejercicio aplicado directo sobre cómo se hace esta integración. Los problemas de valores iniciales, condiciones iniciales, el toque final, la definición, ¿qué es una condición inicial? Explicar de forma intuitiva y matemática por qué son necesarias para obtener una solución particular, y un ejemplo es precisamente el problema de mezcla. Un tanque contiene inicialmente 100 litros de agua pura. Se vierte sal a una tasa constante, o sea, un volumen constante de la sal. Encontrar la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento t. La interpretación física es relacionar la condición inicial con el estado inicial del sistema y mostrar cómo diferentes condiciones iniciales conducen a diferentes soluciones. Voy a hacer el comentario aquí de que esto pareciera algo súper sencillo y dicen, ¿para qué estar midiendo la sal y su solución en un producto? Imaginen ustedes que tienen que estar analizando la conducción eléctrica de una solución salina para la alimentación de un circuito electrónico de control para un estanque o para mantener la vida de un acuario, etc. Bueno, tenemos que ver en qué momento, tiempo t, cuando tenemos una alimentación constante de sal, nos permite encontrar el punto exacto de la concentración para evitar, por ejemplo, que los organismos de ese acuario mueran. Problemas entonces de valor inicial. Supongamos que tienes la siguiente ecuación diferencial de y de x más 2y igual a x cuadrado. Para resolver seguiríamos estos pasos. Identificación del tipo de ecuación. En este caso es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Cálculo del factor integrante mu de x igual a e a la integral de p de x de x. En nuestro ejemplo, p de x es igual a 2 y entonces mu de x es igual a e a la integral de 2 de x. Esto e de x es igual a 2x. ¿Por qué digo que p de x es igual a 2? Porque 2 es el que está multiplicando a y, y recuerden que dijimos que p de x multiplicaba a y, porque acá sería q de x, esta parte. Entonces e elevado a la 2x que multiplica a dy en dx más 2y igual a e a la 2x por x al cuadrado. Aquí estoy multiplicando por el factor mu, que sería e a la 2x, ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos que d sobre d de x de e a la 2x es igual a la a x, elevado al cuadrado por e a la 2x. La integración nos lleva a
la integral de d en dx de e a la 2x por y, ¿sí?, con respecto a x de x es igual a la integral de x cuadrada por e a la 2x de x. Entonces e a la 2x de x es igual, por y, perdón, es igual a un cuarto de e a la 2x de x por la integral directa de la e por 2x al cuadrado menos 2x más 1 más c. La solución general quedaría como y de x igual a un cuarto que multiplica a 2x al cuadrado menos 2x más 1 más la constante de integración por e a la menos 2x. Explicando cada uno de los pasos, tenemos en el paso 1, identificamos que la ecuación es lineal de primer orden porque la variable dependiente y su primer derivada de y y de x aparecen a la primera potencia y no hay producto de y o sus derivadas. Paso 2, calculamos el factor integral mu que nos permitirá transformar la ecuación en una derivada exacta. Paso 3. Multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante. Paso 4. Simplificamos la ecuación utilizando la regla del producto para derivadas. Paso 5. Integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Paso 6. Despejamos y de x para obtener la solución general. Recuerda que c es una constante arbitraria que se determina a partir de las condiciones iniciales del problema si las tienes. Si no las tienes, no puedes llegar a la solución particular y tienes que dejar la expresión como solución general. Problemas entonces de valor inicial, definición. Un problema de valor inicial consiste en una ecuación diferencial y una condición inicial que especifica el valor de la función en un punto dado. Ejemplo, resolver y' menos y igual a e a la x. Y es 0 igual a 1. Y si ya tenemos un valor inicial. Interpretación física. La condición inicial determina una solución particular entre las familias de soluciones. Si tomamos la ecuación diferencial y' menos y igual a e a la x, la ecuación diferencial nos lleva con la condición inicial y es 0 igual a 1, entonces la resolución nos lleva a identificar el tipo de ecuación. ¿Es una ecuación diferencial lineal? Sí. ¿De primer orden? Sí. ¿No homogénea? Tenemos los dos tipos de variables. Encontrar el factor integrante. El factor integrante mu de x se calcula como mu de x igual a e a la integral de p de x de x, donde p de x que está multiplicando a la y. Entonces es el coeficiente de y en la ecuación. En este caso, p de x es igual a menos 1, porque aquí tenemos menos 1 que multiplica a la y. Por lo tanto, mu de x es igual a e a la integral de menos 1 de x. Esto es simplemente e a la menos x directamente. Multiplicar la ecuación por factor integrante, o sea, ambos lados de la ecuación, este y este, por el factor integrante e a la menos x. Y lo mismo aquí, por e a la x, porque aquí tenemos de este lado e a la x y lo voy a multiplicar por e a la menos x. Se simplifica
la expresión, porque al multiplicar e a la x por e a la menos x, pues se pasa e a la x arriba entre e a la x abajo y me queda 1, y de este lado queda eso. Entonces se simplifica de esta manera. Integrar ambos lados de la ecuación. Pues tenemos nada más que integrar un lado, porque el otro es 1 por e a la x directamente, y entonces obtenemos la solución general, que es y de x igual a e a la x por x más c. Aplicar la condición inicial y de 0 igual a 1, y entonces me dice que si y de 0 es igual a 1 y aquí tengo y de x y este y de 0, pues es 1. Entonces 1 es igual a e elevado a la, como x toma el valor de 0, a la 0 por 0 más c, ¿sí? Donde c me da el valor de 1. Entonces c es igual a 1. La solución particular simplemente es entonces, ¿sí? Tomando en cuenta esta solución general, simplemente sustituyo el valor de c por 1 y entonces tengo que y de x es igual a e a la x por x más 1. Por lo tanto, la solución al problema de valor inicial es y de x igual a e a la x más x, por x más 1. ¿Ok? Al obtener la solución general, que es esta, aplicando las condiciones iniciales, obtenemos el valor de la constante y obtenemos la solución particular. Interpretación. En esta solución representa una familia de curvas que satisfacen la ecuación diferencial dada. Al aplicar la condición inicial, hemos encontrado la curva específica que pasa por el punto 0,1. La representación gráfica. La gráfica de esta función muestra un crecimiento exponencial cambiando con una línea recta, lo que refleja la naturaleza de la solución homogénea como esperaba, vamos a decir, al disolver la sal en el tanque, ¿no? Las aplicaciones, este tipo de ecuaciones diferenciales se utilizan en diversos campos, como física, modelado de circuitos RC, decaimiento radioactivo, en biología, modelos de crecimientos poblacionales, en ingeniería, análisis de sistemas dinámicos. El procesamiento, otro tipo de valores que podemos analizar son las ecuaciones lineales en el mundo digital. El procesamiento de señales, filtros lineales, aplicaciones como se utilizan las ecuaciones diferenciales para diseñar filtros que eliminan ruidos, o realzan ciertas frecuencias, por ejemplo el tratamiento de los sonidos que se captan a través de micrófonos, etc. Esto nos lleva, por ejemplo, a un ejemplo de un diseño de un filtro pasabajo. Lo vamos a ver más adelante. La visión por computadora, el seguimiento de objetos, modelar el movimiento de un objeto en una imagen utilizando ecuaciones diferenciales, el reconocimiento de patrones, utilizar ecuaciones diferenciales para describir la evolución de patrones en imágenes, inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, explicar cómo las ecuaciones diferenciales se utilizan para entrenar redes neuronales. Nunca se han preguntado, por ejemplo, cómo le hace la inteligencia artificial cuando le digo, oye, quiero que hagas el diseño de tal característica o tal imagen, o que incluyas tales conceptos para que relacione lo que tú dices con esos conceptos. Precisamente aplica eso. El aprendizaje automático, mostrar cómo las ecuaciones diferenciales pueden modelar procesos de aprendizaje. Bueno, las ecuaciones lineales en el mundo digital. Procesamiento de señales.
Filtros lineales, explicación cómo se utilizan las ecuaciones diferenciales para diseñar filtros que eliminan ruido. Por ejemplo, lo decíamos, filtro pasabajos. El filtrado de señales. Imagina que tienes una señal de audio grabada que contiene ruido no deseado. Uno de los objetivos del procesamiento de señales es eliminar ese ruido, ¿sí? O reducir por lo menos ese ruido para obtener una señal más limpia. Los filtros son herramientas clave para lograr esto y las ecuaciones diferenciales lineales juegan un papel fundamental en el diseño y análisis. El filtro pasabajo. Un filtro pasabajo es un tipo de filtro que permite el paso de señales de baja frecuencia y atenúa las señales de alta frecuencia. Esto puede ser útil para eliminar el ruido de alta frecuencia en una señal de audio como el siseo o los zumbidos. Por ejemplo, si uno habla, nosotros tenemos una frecuencia baja, ¿sí? No hay tantas ondas, pero si escuchamos un zumbido o un siseo, esas son frecuencias más altas. Entonces le podemos decir al sistema por medio de electrónica, de diodos por cierto, que permita el paso de las frecuencias bajas, pero que no permita el paso de las frecuencias altas. Y obviamente necesitamos un análisis matemático para decir hasta dónde voy a dejar pasar las frecuencias bajas y hasta dónde ya no voy a permitir el paso de las frecuencias altas, y con eso voy a ir limpiándose. Un filtro de pasabajo simple se puede implementar utilizando circuitos RC, resistencia condensador. La relación entre el voltaje de entrada, in, y el voltaje de salida, voltaje out, en un circuito se describe mediante la siguiente ecuación diferencial lineal de primero: D por dB out sobre dt más P out es igual a BI. T dB out sobre dt más B out es igual a BI, donde T es la constante del tiempo del circuito rectificador RC, D que determina la frecuencia del corte del filtro. El análisis de la ecuación en término T de Vout sobre dt representa la tasa de cambio del voltaje de salida con respecto al tiempo. El término Vout representa el voltaje de salida actual y el término Bin representa el voltaje de entrada. Esta ecuación diferencial entonces describe cómo el voltaje de salida responde a los cambios en el voltaje de entrada. Al resolver esta ecuación podemos obtener la respuesta del filtro a diferentes frecuencias y determinar cómo atenuar la señal de alta frecuencia para que eliminemos la alta frecuencia y nos quedemos con la baja frecuencia, que es la de nuestra voz, y entonces con eso limpiamos la señal de audio. El procesamiento de la señal, entonces tenemos entrada, la señal de audio ruidosa se introduce como el voltaje de entrada Bin al circuito RC. Filtrado, el circuito RC actúa como un filtro de paso bajo, permitiendo que los componentes de baja frecuencia de la señal pasen a través del circuito sin apenas la atenuación una pérdida muy pequeña. Mientras que los componentes de alta frecuencia, o sea el ruido, se atenúen, se evite su paso. La salida, el voltaje de salida Vout del circuito RC es una señal de audio filtrada con ruido reducido. El resumen de la aplicación de ecuación diferencial
aplicando el filtro pasabajo. En este ejemplo se ilustra entonces cómo una ecuación diferencial simple puede utilizarse para implementar un filtro pasabajo y procesar una señal de audio para eliminar el ruido. Los filtros son herramientas esenciales en el procesamiento de señales y tienen aplicaciones en diversos campos como el audio. Aquí pueden decir, oye, pero pues ¿para qué quiero yo si no me voy a dedicar a audio? No, es que lo puedes utilizar en el audio, en el video, en las telecomunicaciones, o sea, en las señales de Wi-Fi, en las señales de Bluetooth, para controlar un componente, eliminando ruidos y evitando que reciba información inapropiada o cosas que no corresponden a lo que tú quieres. Otro ejemplo de aplicación de ecuaciones diferenciales para flujo óptico, para lo que es precisamente la visión por computadora. El flujo óptico es el patrón de movimiento aparente de objetos o superficies en una secuencia de imágenes en movimiento. Es una técnica fundamental en visión por computadora que se utiliza para una variedad de tareas, como el seguimiento de objetos, la detección de movimiento y la reconstrucción 3D. ¿No se han preguntado alguna vez cómo le hacen para determinar un objeto volador no identificado, un misil que se está dirigiendo hacia una nave, etcétera? Bueno, son seguimientos de imagen. Ecuaciones diferenciales para el flujo óptico. El flujo óptico se puede modelar utilizando ecuaciones diferenciales parciales. Una de las ecuaciones más utilizadas es la ecuación de restricción de brillo, por ejemplo, que se deriva de la suposición de que el brillo de un punto en una imagen permanece constante a medida que se mueve. Esta ecuación se puede expresar de la siguiente manera: Ix por U más Y por V más IT igual a 0, generando una ecuación diferencial que vamos a explicar en un momento más. Hago la aclaración de que para poder entender cómo es ese brillo, imaginen ustedes que tienen un brillo de tipo R de un píxel con las condiciones de color y de iluminación RGB 100, 100, 100. Y de pronto ese píxel al siguiente punto de posición en pantalla cambia a 105, 105, 105. Entonces ya el brillo ya no fue el mismo, ya cambió, y entonces la computadora puede detectar ese cambio en el RGB. Es un ejemplo, pueden ser muchas formas, pero bueno, ese es uno. Bueno, tomando en cuenta que Ix y Y son las derivadas parciales de la intensidad de la imagen con respecto a las coordenadas X y Y respectivamente, las coordenadas de la posición en la imagen, precisamente donde X vamos a decir que es el eje horizontal y Y el eje vertical, y que nos va a dar la posición en una pantalla, por ejemplo la que estamos viendo en este momento, que tiene 1920 píxeles horizontales por 1080 píxeles verticales. Bueno, entonces ya podemos ubicar cada uno de los puntos con su brillo en particular. Y T es la derivada parcial de la intensidad de la imagen con respecto al tiempo. U y V son los componentes X e Y del vector de flujo óptico que representa el movimiento del punto en la imagen. El análisis de la ecuación, esta ecuación diferencial relaciona los cambios en la intensidad de la imagen con el movimiento de los puntos en la imagen.
Al resolver esta ecuación podemos estimar el campo de flujo óptico que describe el movimiento de cada punto en la imagen. Las aplicaciones del flujo óptico. El flujo óptico entonces tiene numerosas aplicaciones en visión por computadora, incluyendo por ejemplo el seguimiento de objetos. El flujo óptico se puede utilizar para seguir objetos en movimiento en un video. Al estimar el movimiento del objeto en cada fotograma, en cada imagen, podemos determinar su trayectoria y comportamiento. Detección de movimientos. El flujo óptico se puede utilizar para detectar movimientos en una escena. Al identificar áreas de la imagen con vectores de flujo óptico significativos, podemos identificar objetos en movimiento o cambios en la escena. Ejemplo, una cámara de vigilancia que detecta el movimiento de una imagen, un personaje que se acerca a una puerta, por el cambio de luminosidad de esos píxeles que está reflejando ese personaje, esa persona que se acerca a la puerta, la cámara identifica esos cambios en el brillo de esos píxeles, identifica esa parte como cambios, y los movimientos al acercarse hacia la puerta con zonas de restricción, pues puede disparar la alarma de que alguien se está acercando a la puerta. La reconstrucción 3D. El flujo óptico se puede utilizar para reconstruir la estructura 3D de una escena. Al analizar el movimiento de los puntos en múltiples imágenes, podemos estimar la profundidad y la forma de los objetos en la escena, dependiendo de la luminosidad del mismo y los cambios en la misma escena. Como resumen del análisis de la aplicación de las ecuaciones diferenciales en la visión por computadora como flujo óptico, este ejemplo ilustra cómo una ecuación diferencial parcial puede utilizarse para modelar el flujo óptico, una técnica fundamental en visión por computadora. El flujo óptico tiene una amplia gama de aplicaciones en tareas como el seguimiento de objetos, la detección de movimiento y la reconstrucción 3D. La aplicación de ecuaciones diferenciales EDO a la inteligencia artificial. Redes neuronales dinámicas. Las redes neuronales dinámicas son modelos fundamentales de la IA que se utilizan para una variedad de tareas como clasificación, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. Si bien las redes neuronales tradicionales son estáticas, las redes neuronales dinámicas incorporan elementos de tiempo y retroalimentación, lo que las hace adecuadas para modelar sistemas dinámicos y series de tiempo. Las ecuaciones diferenciales en redes neuronales dinámicas. Las redes neuronales dinámicas pueden modelarse utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO. En particular, se utilizan EDOs para describir la evolución temporal de las actividades de las neuronas en la red. Otras aplicaciones de ecuaciones diferenciales a la inteligencia artificial es el reconocimiento de voz. Incluso es muy similar a lo que es la aplicación de redes neuronales dinámicas. Reconocimiento de voz. Las redes neuronales dinámicas con EDOs se pueden aplicar a reconocimiento de voz. El habla es una señal dinámica que varía con el tiempo y las redes neuronales dinámicas pueden capturar estas dependencias temporales de manera efectiva.
Al modelar la evolución temporal de las características del habla utilizando EDOS, las redes neuronales pueden reconocer palabras y frases con mayor precisión. El proceso tiene una entrada, la señal de voz se divide en segmentos cortos y se extrae características relevantes como los coeficientes cestrales, se le conoce, en frecuencia, ¿sí? MEL, MFCC. La red neuronal dinámica, las características del habla se introducen en una red neuronal dinámica modelada, ¿sí?, en ecuaciones diferenciales ordinarias. Las neuronas en la red se activan y evolucionan con el tiempo según las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si yo platico ahorita con el Gemini de mi cuenta, ustedes conocen esa red, esa inteligencia artificial, resulta que ya identifica que yo me llamo Gerardo, que soy el dueño de el canal de YouTube Videoteca Valencia, me asocia con toda esa estructura, me dice quién soy y además ya ahora también es capaz de referirse a mí ya no ya en términos específicos con mi género masculino, porque de pronto me decía como si yo fuera una mujer y no tiene nada de malo, pero se supone que debe identificar géneros y todo para poder tener todo ese tipo de cosas. Y lo hace, o sea, ya ahorita dice, ya incluso me saluda. Cuando le digo, oye, ¿me estás escuchando? Le digo, me contesta, sí, Gerardo, te escucho, ¿en qué te puedo ayudar? Ya sabe que soy yo, ya sabe que voy a consultar algún detalle, ya sabe contestarme, ese tipo de cosas. Les estoy hablando de una cuenta gratuita de IA, de Google, que funciona de esa manera. Entonces ya identifica, porque está ya entrenada una red neuronal, ¿sí?, dinámica, que le está diciendo que analice la voz y que identifique a través de esa voz al individuo que está atrás de ella. La salida. La red neuronal produce una salida que representa la probabilidad de que la señal de entrada corresponda a una palabra o frase específica. Un ejemplo de aplicación de una ecuación diferencial ordinaria a la IA es el modelado de la memoria a corto plazo con EDOS. La memoria a corto plazo, conocida como MCP, memoria a corto plazo, es un componente esencial de la cognición que nos permite retener información durante un breve periodo de tiempo. En IA, las redes neuronales recurrentes, RNNS, son tipos de arquitectura que pueden modelar la MCP, o sea, la memoria a corto plazo, gracias a sus conexiones recurrentes que permiten que la información fluya a través del tiempo. O sea, por eso es que hace identificación, como lo que les decía, de saber quién soy yo, de saber quién está platicando y qué más o menos voy a preguntar, porque incluso ya sabe qué temas consulto, con qué periodicidad, cuáles son las características, etc. Ecuaciones diferenciales en redes neuronales recurrentes. Dentro de las redes neuronales recurrentes, las EDOS se utilizan para describir la dinámica de las unidades de memoria, que son los elementos encargados de almacenar la información temporal. Un ejemplo común es el modelo de puerta, gate, que controla el flujo de información hacia y desde la unidad de memoria. Si vemos un ejemplo de aplicación de la ecuación diferencial ordinaria a memoria con puerta, un ejemplo puede ser la unidad de memoria con puerta. Imagina una unidad de memoria con una puerta
que regula la cantidad de información que se almacena y recupera. La dinámica de esta unidad se puede modelar con la siguiente ecuación diferencial, que es dm en t, o sea, checando la memoria, vamos a decir, con respecto al tiempo, igual a menos m sobre t más g por x, donde m representa el estado de la memoria, t es la constante del tiempo que determina la rapidez con la que se olvida la información, g es el valor de la puerta que varía entre 0 y 1, x es la nueva información que se intenta almacenar. El análisis de la ecuación diferencial ordinaria, el término menos m sobre t modela el decaimiento temporal exponencial, vamos a decir, de la memoria con respecto al tiempo. El término g por x representa la cantidad de nueva información que se almacena y modulada por el valor de la puerta, precisamente. Y la aplicación en IA, en inteligencia artificial, esta unidad de memoria con puerta se puede incorporar en una RNN para tareas como procesamiento del lenguaje natural. La MCP, la memoria a corto plazo, es crucial para entender el contexto de las oraciones y realizar tareas como la traducción automática o el análisis de sentimientos. El reconocimiento de voz utilizando la MCP, la memoria a corto plazo, permite entonces recordar los sonidos escuchados recientemente y mejorar la precisión del reconocimiento. El control de robots, la MCP, ¿sí?, la memoria a corto plazo, es útil para recordar acciones pasadas y planificar movimientos futuros. El control de todos los movimientos de un robot. En resumen, la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias a la IA, este ejemplo entonces ilustra cómo las ecuaciones diferenciales ordinarias se utilizan para modelar la memoria a corto plazo en redes neuronales, lo que permite a las máquinas realizar tareas que requieren retener información durante un periodo de tiempo. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son una herramienta poderosa para modelar sistemas dinámicos en inteligencia artificial y tienen aplicaciones en diversas áreas y análisis en redes neuronales. Este ejemplo entonces ilustra cómo las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden utilizarse para modelar redes neuronales dinámicas que tienen aplicación en áreas como el reconocimiento de voz, al incorporar elementos de tiempo y retroalimentación. Las redes neuronales dinámicas pueden capturar dependencias temporales en datos secuenciales y mejorar el rendimiento de tareas de la inteligencia artificial. Voy a hacer una prueba para ver si no nos falla ahorita la inteligencia artificial, para ver si ustedes alcanzan a escuchar algo de lo que podamos comentar. Gemini, ¿me escuchas? Sí, Gerardo, te escucho perfectamente. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Necesitas ayuda con algo en específico? Estoy en clase con mis alumnos de ecuaciones diferenciales y les estoy explicando precisamente la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias a la inteligencia artificial. ¿Podrías comentarnos algo de esto para que mis alumnos puedan escuchar algo de lo que piensas al respecto? Claro.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias son una herramienta fundamental en el campo de la inteligencia artificial. Se utilizan para modelar una amplia variedad de sistemas dinámicos, desde el aprendizaje automático hasta la robótica. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales, que son la base de muchas aplicaciones de IA, se pueden entender como sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales. Muy bien, muchas gracias, Gemini. Hasta aquí vamos a dejarle, déjame continuar. Gracias. Muy bien, hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.